Debido a que mucha gente que está aquí hoy no estuvo ayer, quiero empezar desde un punto específico. So you explained this, so I don't need to cover this. We got this, right? Yeah. Everybody's okay with this point? I told them that there weren't going to be any questions now, but write it down because we're going to have a section for questions later. Okay, so where you left off, what he talked about was the first 3 objectives that you have in the compensation plan. Lo que yo hablé fueron los primeros 3 objetivos dentro del plan de compensación. The first was to help people earn free mobile service. Lo primero, ayudar a las personas a lograr eliminar su pago mensual del celular. This changes your approach from I want to sell you into an opportunity to I want to help you eliminate a bill from your life. Esto cambia el acercamiento porque en vez de yo ahora tratar de venderte algo, yo quiero hacer algo que puede cambiar tu vida. When you shift that, you become a person who is offering value as opposed to just needing something from someone. Y ese cambio te presenta a ti como una persona que en vez de que tú necesites algo de esa persona, que tú vas a hacer algo que sea en beneficio de esa persona. So goal number 1, help them eliminate a cell bill from their life. That is our first objective. Así que meta número 1, ayudar a la persona a eliminar su pago mensual de celular. The second goal is, if you're a builder, is you want to help at least 3 people, like he explained, earn free cell service, 1 in each of 3 separate lines. Ahora, el segundo objetivo, si tú eres un líder o una persona que quiere construir, pues va a ayudar a 3 personas en 3 diferentes líneas a lograr su servicio celular gratis. Do you have to personally introduce the person who earns free service in that particular line in order for that line to qualify? Tienes tú que ser la persona quien trajo a esa persona que logró su servicio gratis para que te cualifique. If this is my organization, and this is my first level, and my second level, and my third level, so on and so forth, Si esta fuera mi organización, este fuera mi primer nivel o primera generación, segunda generación, tercera generación y así sucesivamente, which means I introduced Charo, so she's on my first level. quiere decir, por ejemplo, que él introdujo al negocio a Charo y ella es su primera generación. She's amazing, Ella es impresionante. but she only introduces, what's your name? She introduces Jose into my organization, right? Her business as well, but my organization, Jose comes in on my second level. Entonces Charo presenta y entra el negocio a José, que ahora José es segunda generación de Robert. She doesn't do anything else except introduce Jose. That's it, and she stops. Y supongamos que Charo no hizo nada más, solamente trajo a una persona que es José. But Jose ends up earning free cell service. Pero fue José quien logró hacer los 8 y ganó su servicio mensual de celular gratis. It doesn't matter to me. Charo is my line, because every time you sponsor an ISM, that becomes the start or a seed or a root to a new line. Así que Charo es una línea y todo lo que se produzca de ahí para abajo sigue siendo una sola línea. It doesn't matter who in that line, as long as somebody, whether it's Jose or someone on level 8, earns free cell service, that qualifies that line. Así que no importa en esa línea a qué nivel la persona haya logrado servicio gratis, esa persona te va a cualificar. As long as I have 3 separate lines, that someone somewhere in that line earns free cell service, I have now a commission accelerator. My commission's advanced to $300 a month for the very next month. Así que mientras yo haya logrado en 3 diferentes líneas, alguien, sea quien lo haya traído, no importa, al nivel que haya caído, la persona que logró hacer su servicio gratis mensual en 3 diferentes líneas, lo va a calificar a usted para unas comisiones aceleradas de $300 mensuales. Wow. Wow. That's step 2. First, free cell service. Second, help 3 people earn free cell service. Así que paso 1, lograr tu servicio gratis. Paso 2, ayuda a 3 personas a lograr su servicio gratis. Third goal, help 6. Exactly the same process, but instead of 3 separate lines with at least 1 person earning free cell service, you now have 6 separate lines with at least 1 person earning free cell service. Ahora paso 3, ayuda ahora a 3 personas más para un total de 6 líneas diferentes, donde en cada línea diferente, no importa qué nivel haya caído esa persona,
que haya conseguido su servicio gratis, usted califica cada línea con una persona con su servicio gratis y ya ahora tiene el próximo bono. Your commissions accelerate at that point to $800 a month. This is what he explained in the earlier part. Y ahora tus comisiones se aceleran a $800 mensuales, que fue lo que yo expliqué en la presentación. What's important to understand is it's accelerating your existing commissions, your existing residual commissions, to that point of $300 or $800. Es importante recalcar que este bono es un residual acelerado de unas comisiones residuales que usted va a recibir. Eventually, we believe as a company that your residual commissions will eventually surpass those accelerator points, either 300 or 800. We believe that. Nosotros también sabemos como compañía que ese residual eventualmente va a sobrepasar esos $300 o $800 que le estamos acelerando. So at that point, you're always getting paid the greater of the two, whether your residuals surpass the 800 or whether we're paying you 800 before you've earned 800, you get monthly the greater of those two. Así que eventualmente nosotros vamos a siempre escoger cuál es el bono mayor residual, ya sea el acelerado de 300, 800, o si ya su residual ya sobrepasó esos 800, pues entonces eso es lo que le tocaría. That's like us investing in your efforts. We know that those efforts will come, but we want to pay you as much as possible, as soon as possible, so there is some value to you financially as soon as possible. Por eso nosotros queremos recompensarle a ustedes y su esfuerzo para pagarle a ustedes la mayor cantidad posible, lo antes posible, en recompensa a su esfuerzo. Where those residuals come, those accelerators come from, are these fixed level overrides, these fixed residual commissions. Ahora tenemos una tabla con estas tablas de diferentes niveles de residual, y de ahí es que sale el ingreso residual de esta tabla. So the way these work is you have a level 1, a level 2, a level 3 into infinity. De la manera que esto trabaja, naturalmente tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta infinito. So someone on your third generation will pay you a fixed amount of 25 cents for their monthly bill, out of their monthly bill. Así que alguien en tu tercer nivel representaría para usted un ingreso de 25 centavos por cada vez que se pague el celular. Anybody she brings in will be on your fourth level. You get 50 cents a month off every single bill that comes in on that entire level. Ahora, la persona que esté en su tercer nivel, naturalmente hay personas calificaría su cuarto nivel o generación, y de esa cuarta generación ya serían 50 centavos por conexión. That means that everybody that comes in through this line, if every one of these people are someone that I brought into the business, I introduced to the business, each one of them is a new line. Así que cada persona que yo introduzco al negocio personalmente representa una línea separada. So his level 4 also pays you 50 cents. Así que este caballero fue introducido por usted y esta persona tiene un cuarto nivel, cuarta generación, pues eso también representaría 50 centavos. Every single one of these lines will have, eventually, if they continue to grow, a very deep organization. Así que cada línea que usted cree, pues cada persona que usted auspicia a alguien es una línea diferente y cada línea tiene un potencial infinito de crecimiento hacia abajo. These amounts are fixed, which means you know if somebody lands on that level, that's what you get paid, period. Así que esto es un pago fijo. Tú sabes que cuando alguien caiga en esa generación, ya tú sabes cuánto tú vas a cobrar cada vez que esa persona pague su celular. The more your rank advances, the deeper levels you get paid. Ahora, mientras usted sigue escalando más posiciones, usted va a seguir desbloqueando más generaciones y va a poder cobrar a profundidades más profundas. Perdón la redundancia. As you see right here, there's nothing here for 100 Club does not get paid on the 7th level yet. Si se dan cuenta, esa posición que se llama 100 Club, el Club 100, no tiene una compensación para la séptima generación. The very next rank, which is, there's 4 ranks below 100 Club here and 4 ranks in between 100 and Diamond, and there's 4 ranks above Diamond. I just don't have those represented here, but the very next rank above 100 Club
you get paid here now for the 7th level. Así que si usted se fija, aquí dice 4 ranks below, quiere decir 4 rangos antes de este rango que se llama Club 100. También entre medio, entre Club 100 y Diamante, hay otros 4 rangos de por medio. O sea que hay una gran variedad de diferentes rangos, posiciones, que usted va a ir escalando a la medida que cubra unas cualificaciones. Y luego de Diamante tenemos otros 4 rangos adicionales. So the total number of ranks as you go through them, every single time you rank advance, you get a raise. Every time. Así que cada vez que usted aumenta su rango, usted va a aumentar también su ingreso. There is not one single exception in the plan that when you advance in a rank, you don't now get paid more money. No hay una excepción realmente en ninguna parte del plan donde usted no aumente de rango y usted no aumente su ingreso. That either comes by getting paid an additional depth in levels or an additional amount of money in your infinity pay. Así que realmente usted avanzar rango va a representar en usted ganar más ingresos porque logró adquirir más niveles o adquirir un ingreso mayor porque está cobrando más por el nivel. Hey.